La chica invisible. Me dijeron que no podían pagarlo, que las cosas estaban difíciles, que era lo suficientemente independiente y que podría arreglármelas sola. Así que trabajé en 2 empleos. Me salté comidas y trabajé en una laptop vieja con una pantalla parpadeante. Aún así, lo logré. Aún así, me gradué. Y cuando anunciaron mi nombre, miré a la multitud, sin esperar a nadie. Pero allí estaban, mi familia, en la primera fila, aplaudiendo como si siempre hubieran estado a mi lado. Pensé que esa era la peor parte, hasta que, 2 años atrás, en la fiesta de graduación de mi hermana, vi el cheque que le dieron y me di cuenta de cuánto habían pagado por su matrícula. Sentí náuseas. Mis manos temblaron. Así que, cuando me entregaron el micrófono en el escenario, dije algo que no había planeado, y sus rostros palidecieron. Mi nombre es Jenna, y esta historia no trata de venganza. Trata de la verdad y de cómo aquellos que te criaron pueden actuar como si no necesitaras lo que le dan libremente a otro. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, espero que mi historia te haga sentir un poco más visto. La casa de los Whitlow estaba en una calle bordeada de pinos en Bozeman, Montana. Tenía ese encanto pulido que aparecía en los recorridos de casas locales. Contraventanas azules, un columpio en un porche blanco, parterres de flores dispuestos con perfecta simetría. Por dentro, las paredes estaban cubiertas de fotos. Viajes familiares a esquiar a Big Sky. Retratos navideños de la iglesia, camisetas a juego del 4 de julio. Pero si mirabas de cerca, las sonrisas de Jenna Whitlow siempre parecían llegar un poco tarde, un poco forzadas. Jenna era la mayor, callada, decidida, siempre dibujando bocetos en cuadernos de espiral o coleccionando ejemplares viejos de Architectural Digest. Era la niña que arreglaba grifos, terminaba las tareas antes de pedir ayuda y hacía su propio pastel de cumpleaños cuando todos lo olvidaban. Su hermana menor, Avery, era puro brillo. Radiante, ruidosa. Conseguía los papeles principales en las obras escolares y ganaba el premio juvenil del Club Rotario. Su madre, Débora, a menudo la presentaba con una sonrisa orgullosa. Mi pequeño legado. Como si Jenna no existiera en ese contexto. El día que llegaron las cartas de aceptación universitaria, Jenna encontró la suya bajo un montón de correo basura en la mesa de la entrada. Montana State, diseño de interiores. El programa de sus sueños. Cerca de casa, asequible, suyo. La sostuvo con manos temblorosas, leyendo una y otra vez la palabra «felicidades» en negrita azul. No le había dicho a nadie que había solicitado. Antes de que pudiera entrar a la cocina, Avery bajó corriendo las escaleras gritando. «Me aceptaron en Northwestern. Programa prederecho. Plan de estudios completo». Su paquete de aceptación era grueso, brillante. Ya olía a éxito. Débora apareció en segundos, casi arrancándole el sobre de las manos. «Esto es increíble, pequeña», dijo, abrazándola con fuerza. «Tenemos que celebrarlo». Esa noche, Jenna observó desde un rincón mientras la sala se convertía en una pequeña fiesta. Pasteles de la costosa pastelería del centro, globos dorados con las letras NWL y brindis con jugo de manzana espumoso en copas de cristal. Avery bailaba con un vestido que había pedido por si acaso, mientras sus padres hablaban de visitas al campus y seguridad en la gran ciudad. Cuando Jenna mencionó su aceptación, Débora sonrió distraídamente por encima de su copa de vino. «Oh, eso es lindo, querida. Montana State, sólido», dijo, antes de volver a Avery y a una laptop llena de tableros de inspiración para dormitorios. Jenna se sentó en el brazo del sofá, con su carta de aceptación doblada en el regazo, mientras las risas resonaban en una sala donde no había espacio para ella. 2 noches después, se organizó una reunión financiera familiar. La mesa del comedor tenía servilletas de tela y vajilla fina. Una vela parpadeante en el centro hacía que todo pareciera más ceremonial que festivo. El estómago de Jenna se apretó. James carraspeó, como si estuviera a punto de dar un sermón. «Hemos revisado nuestras finanzas», comenzó, «y decidimos que podemos cubrir completamente los gastos universitarios de una de ustedes». Jenna no se movió. No parpadeó. Débora tomó la palabra, colocando una mano en el brazo de Avery como si fuera un signo de puntuación. «Jenna, querida, siempre has sido muy autosuficiente.
Encontrarás una manera. Pero el prederecho, eso es exigente. Y Chicago es caro. Avery necesita todo nuestro apoyo. Y entonces James lo dijo, como un sello que cerraba el asunto. Tú te las arreglarás, Jenna. No fue cruel. Eso fue lo peor. Fue dicho con la misma certeza casual que pásame la sal. Avery miró su servilleta. Débora asintió con aprobación. Jenna forzó una pequeña sonrisa, con un leve tic en la comisura de la boca. Está bien, dijo suavemente. No habló durante el resto de la cena. Nadie lo notó. Esa noche, en su habitación, decorada únicamente con un póster de edificios antiguos de Bozeman, Jenna miró el techo durante mucho tiempo. Luego abrió su laptop, cuya bisagra crujía como una articulación vieja. Una esquina estaba pegada con cinta adhesiva. La tecla de espacio se atascaba si la presionabas fuerte. No le importó. Pasó horas buscando tableros de becas, páginas de fundaciones comunitarias y bases de datos de subvenciones. Creó una hoja de cálculo con fechas límite, codificadas por colores, y copió su mejor ensayo en un documento limpio. Luego, sin dudar, creó una carpeta en el escritorio. El nombre era simple y cortante. Solo para mí. Y por primera vez en su vida, Jenna Whitlow comenzó a diseñar un futuro que no necesitaba el permiso de nadie. Un nuevo comienzo en Moscú. La mañana en que Jenna Whitlow llegó a Moscú, Idaho, la lluvia no fue amable. Caía con intención. De lado, fría y decidida. Bajó del Greyhound con 2 bolsas de deporte desparejadas, una con un rollo de cinta visible, abrazando una laptop apoyada contra su pecho como un escudo. Nadie la recibió. Nadie se despidió. Solo estaba ella y el conductor del taxi que arrojó sus bolsas al maletero, murmurando sobre los estudiantes universitarios novatos y el mal tiempo. Su dormitorio era un edificio de ladrillo antiguo con una canaleta torcida y ventanas empañadas. La habitación 214 tenía un lavabo oxidado, una cama que se hundía antes de acostarse y un radiador que solo funcionaba si lo golpeabas correctamente. Jenna metió un calcetín viejo en las grietas del marco de la ventana para bloquear las corrientes de aire y desempacó en silencio. No había paquete de bienvenida, ni una nota escondida en su bolsa, solo una factura de matrícula doblada que le revolvía el estómago cada vez que la veía. Al final de la segunda semana, Jenna encontró un trabajo, no elegante ni en el campus. Era un empleo a media jornada en Granger's Millworks, un taller de madera polvoriento a media milla del campus, dirigido por Walt Granger, un hombre mayor y gruñón. El lugar olía a cedro, trementina y café rancio. Las tareas de Jenna eran simples: barrer a serrín, organizar tornillos por tamaño y pegar etiquetas de envío. Pero entre tareas, observaba cómo se movían las máquinas, cómo los pedazos de desecho se convertían en formas, cómo el lápiz de Walt nunca dejaba su oreja. Una tarde, encontró a Walt frente a un formulario municipal, agitando un portapapeles y murmurando maldiciones. «¿Otra inspección de incendios?», gruñó. «¿Quieren un nuevo plano?». Mis manos tiemblan demasiado ahora. No puedo dibujar una línea recta ni para salvar mi vida. Jenna dudó. Luego dijo: «Puedo intentarlo». Walt levantó una ceja gastada. «Tú dibujas». Jenna asintió. «Estudio diseño de interiores». Primer año, Walt le pasó un lápiz y una regla metálica, gruñendo. «Adelante, entonces». 2 horas después, Jenna deslizó un papel sobre la mesa. Un dibujo a mano. Líneas limpias. Salidas etiquetadas. A escala. Walt miró el papel durante 1 minuto entero. Luego soltó un silbido bajo. «Maldita sea. ¿Lo dibujaste a mano?». Jenna ofreció una pequeña sonrisa. «Sí». Al día siguiente, el dibujo estaba pegado en la pared sobre el mostrador. 2 días después, llegó una clienta. Una mujer con el cabello recogido con un clip y una mancha de late en la manga. Mónica Ruiz, dueña de una cafetería a unas cuadras del centro, notó el dibujo en medio de un pedido. «¿Haces trabajos de diseño?», preguntó, mirando a Jenna. Jenna dudó. Luego asintió. «Sí». Mónica sacó su teléfono y escribió algo. «Estoy renovando. Si quieres, necesito allí a alguien que vea el espacio de manera diferente». Se encontraron ese fin de semana. Mónica mostró la cafetería. Sin luz solar, esquinas estrechas, pero llena de potencial.
Jenna, entre libros de texto y el leve zumbido del silencio del campus, dibujó bocetos durante 2 noches bajo la luz de una lámpara. El lunes presentó un concepto. Mónica le dio $60 en efectivo y un muffin de arándanos sobrante. Fue la primera vez que Jenna recibió dinero por algo que creó. No por limpiar ni empaquetar, sino por algo que imaginó y dibujó desde su propia mente. Esa noche, bajo la luz zumbante del techo, en su dormitorio, Jenna abrió su laptop. La tecla de espacio seguía atascándose, pero lo hizo funcionar. Creó una cuenta de Instagram. @Studio Designs. Su primera publicación fue una foto del plano de la cafetería, tomada bajo la lámpara ámbar de Grangers, con los bordes ligeramente curvados. La leyenda era simple. De desechos a espacios. Esperaba silencio, pero unas horas después llegó un mensaje. Ice Hollister, Chair Urban Build. Una mirada fresca. ¿Has considerado trabajar por tu cuenta? Hablemos. Jenna leyó el mensaje 2 veces. Luego sus dedos se movieron. Escribió lentamente. Presionó enviar y miró la pantalla hasta que el brillo le hizo parpadear. Esa noche, después de que Walt cerrara el taller y los otros estudiantes se fueran, Jenna se quedó atrás. Caminó por el suelo del taller, teléfono en mano, grabando el zumbido de las máquinas al apagarse, el sonido rítmico de las herramientas colgadas en la pared, el crujido de la madera asentándose. Regresó a su escritorio, guardó el archivo en una nueva carpeta dentro de Solo para mí y lo nombró Primer trabajo pagado, no del monedero de mamá y papá. Por primera vez, su nombre, solo su nombre, era más que una formalidad al final de un mensaje grupal familiar. Estaba creando su propia firma, proyecto por proyecto. Regreso a casa cuando Jenna Whitlow pisó el porche de la casa de su infancia en Bozeman, Montana. El aroma a arroyos de canela y pavo asado la envolvió como un recuerdo antiguo. Dentro resonaban risas, brillantes, sin filtro, claramente de Avery. Jenna ajustó la correa de su mochila y tomó una respiración profunda para prepararse. Luego abrió la puerta principal. La casa no había cambiado. Suelos de roble pulidos, el crujido familiar del tercer escalón, guirnaldas colgadas un poco pronto para Navidad. Las paredes seguían cubiertas de fotos familiares, con las fotos de graduación de Avery en marcos gigantes, las de Jenna apenas visibles en las esquinas. Antes de que pudiera dar un paso más, Débora salió disparada de la cocina, limpiándose las manos en una servilleta de cocina con motivos navideños. «Oh, bien. Llegaste justo a tiempo. Estamos a punto de sentarnos», dijo, dándole a Jenna un rápido beso al aire en la mejilla sin mirarla a los ojos. La mesa del comedor se extendía desde la cocina hasta la sala, repleta de comida y parientes. Jenna fue colocada en una silla tambaleante traída del sótano, en el extremo más lejano de la mesa. Su plato estaba precariamente equilibrado en el borde del mantel, a centímetros del cuenco del perro. Frente a ella, en la cabecera de la mesa, Avery estaba en medio de una historia, riendo, completamente en su elemento. Entonces el profesor Kleene dijo, «¿Ya tienes el coraje de un fiscal?». Sonrió Avery, levantando su copa de jugo de manzana. La sala se llenó de risitas cálidas y asentimientos orgullosos. «Esta chica tiene talento natural», dijo el tío Brent, dándole un codazo sonriente a James. Débora brillaba. «Esa es mi hija, nacida para la sala de juicios». Jenna sonrió cortésmente, cortando el relleno. Cuando el tema llegó a ella, habló suavemente. «Estoy haciendo algunos proyectos de renovación freelance, principalmente residenciales. Estoy aprendiendo Rhino para modelado 3D». Débora asintió distraídamente, rellenando la copa de Avery. «¿Todavía estás en ese taller de madera? Eso es dulce. ¿Has considerado algo más práctico, como asistente dental?». Jenna no respondió. No hacía falta. La conversación ya había avanzado. Planes de vacaciones, el próximo juicio simulado de Avery, el compromiso de la prima Ellie. Siempre avanzaba. Después de la cena, Jenna se quedó recogiendo platos mientras los demás pasaban al salón por pastel y café. Mientras apilaba platos junto al fregadero, escuchó las voces de sus padres desde la habitación contigua, lo suficientemente bajas para que nadie lo notara, pero lo suficientemente altas para que ella las oyera. «Avery necesita apoyo», susurró Débora. «Ella es nuestra mejor oportunidad para algo realmente significativo.
¿Y Jenna? Preguntó James enjuagando un plato. Ella estará bien, siempre lo está. Y si no, no hemos invertido nada en ella. Jenna se congeló. El plato en su mano no se cayó. Su corazón no latió con fuerza. No secó lágrimas. En cambio, las palabras se asentaron como polvo en una superficie ya olvidada. La confirmación de una verdad que siempre había sentido pero nunca se había dicho en voz alta. Esa noche, sentada con las piernas cruzadas en su vieja cama gemela, la habitación olía a un ambientador de lavanda que Avery había colocado en la ventilación años atrás. La mitad de la habitación se había convertido en un almacén. Vestidos de baile, rizadores viejos, cajas etiquetadas Avery no tocar. Jenna no las tocó. No tenía razón para hacerlo. La única luz venía de la pantalla de su teléfono. Revisó un diseño que había terminado esa semana. Un acogedor rincón de lectura para una mujer que renovaba una librería en Lewiston, hecho con bancos de iglesia reciclados y vidrio antiguo. Las curvas eran intencionales, las dimensiones precisas. Era hermoso. Era suyo. Envió el archivo por correo electrónico a un arquitecto que le había enviado un mensaje semanas atrás. Alguien que veía su trabajo. No su nombre. Asunto. Nueva muestra de diseño. JW Studio. Cuerpo. Puede que no tenga patrocinadores, pero tengo claridad. Avíseme si esto encaja con lo que busca. Presionó enviar. Luego dio la vuelta al teléfono y se recostó. Afuera, risas y el tintineo de tenedores llegaban desde abajo. Ecos de una celebración a la que nunca perteneció del todo. Tal vez su lugar en esa mesa nunca fue suyo. Tal vez eso estaba bien. Porque mientras ellos compartían pastel y elogios para alguien más, Jenna ya estaba construyendo algo más sólido. Su propio espacio, su propio nombre, su propia mesa. Línea 9. Y nuevos comienzos. Cuando Jenna pisó por primera vez el almacén en la calle Division, se preguntó si el edificio aún estaba en pie. Había grietas en el concreto como cicatrices antiguas. Enredaderas trepaban por las paredes de ladrillo, y las vigas superiores gemían con el viento. Pero en lugar de miedo, Jenna sintió una extraña pertenencia. Le recordaba a ella misma, desgastada, ignorada, pero llena de potencial. «Bienvenida a Línea 9», dijo una voz detrás de ella. Riley Taran, con los brazos cruzados, botas cubiertas de yeso seco, una sonrisa jugando en la esquina de su boca. Era el arquitecto que encontró el plano de la cafetería de Jenna en línea y envió el mensaje que lo cambió todo. «No es elegante», agregó Riley, «pero es nuestro». Línea 9 no era una firma de diseño tradicional. Era más bien un refugio creativo donde colisionaban jóvenes diseñadores, artistas y estudiantes de arquitectura. El lugar olía a serrín y café negro. Modelos de madera contrachapada se apoyaban en paredes con pintura descascarada. Sillas desparejadas rodeaban una mesa larga con más manchas de pintura que madera limpia. Jenna era la más joven, la más nueva, pero tenía algo que los demás no. Había ganado cada centavo con trabajo, y esa tenacidad le daba a sus diseños un latido que otros no podían imitar. Su primera tarea en el equipo fue una propuesta de rediseño para la biblioteca pública del East Side, en uno de los barrios descuidados de Spokane. La mayoría del equipo presentó conceptos elegantes, líneas suaves, vidrio modernista. Jenna no habló mucho. En cambio, caminó sola por la biblioteca, tomando fotos de las vigas viejas, la luz que se filtraba por ventanas sucias, las baldosas agrietadas que aún conservaban las paletas de colores de los años 50. En la siguiente reunión, presentó un diseño dibujado a mano. Un dosel suave de vigas recicladas enmarcaría la sala de lectura. Los accesorios de iluminación hechos con botellas de vino proyectarían una luz cálida y moteada, como el sol a través de las hojas. Lo llamó la biblioteca de la pertenencia. Riley estudió el concepto en silencio. ¿Lo dibujaste a mano? Jenna asintió, preparándose para la crítica. Pero Riley tocó el papel. Esto. ¿Por esto estamos aquí? Unos días después, el equipo volvió a visitar el sitio. Mientras recorrían el lugar, un hombre con un blazer de terciopelo y botas de cuero gastadas entró por la puerta doble. ¿Línea 9? Preguntó. He oído hablar de ustedes. Era el profesor Harlon Beck, de la Escuela de Entornos Construidos de la Universidad de Washington.
El enfoque de base de línea 9 se había extendido de boca en boca, y él vino a ver qué era real. Se detuvo al examinar el modelo de Jenna. ¿Quién diseñó el concepto de iluminación?, preguntó. Jenna levantó la mano. Jenna Whitlow, Universidad de Idaho, estudiante de pregrado. El hombre la miró por un momento. ¿Alguna vez has considerado investigar sobre la reutilización adaptativa? Tenemos un proyecto en Wenatchee que necesita una perspectiva fresca. Esa noche, Jenna escribió posibilidad en el margen de su cuaderno, algo que no se había atrevido a nombrar en mucho tiempo. Las semanas siguientes transcurrieron entre noches tardías y mañanas tempranas. Jenna alternaba entre reuniones de estudio, trabajos freelance y un empleo de investigación a tiempo parcial para el proyecto de renovación urbana de Beck. Estaba aprendiendo no solo a dibujar mejores líneas, sino a respaldarlas. Luego, un miércoles por la tarde, Riley irrumpió en el estudio con un boletín municipal doblado en la mano. «Rediseño del Centro Cívico de Spokane», dijo sin aliento. «Financiado por la ciudad. Gran visibilidad. Están aceptando propuestas de equipos basados en la comunidad». Una oleada de emoción recorrió la sala. Jenna se quedó inmóvil por un momento. Conocía ese edificio, el ayuntamiento. Su padre, James Whitlow, trabajaba allí. Instalaciones y operaciones. Era un lugar donde probablemente nunca se mencionaba su nombre. Ni en reuniones de diseño, ni en charlas de ascensor, ni en conversaciones durante el almuerzo. Allí también era invisible. No dijo nada. Cuando llegó el momento de elegir un líder para la propuesta, no hubo discusión. «Propongo a Jenna», dijo Riley sin dudar. Jenna se presentó ante el comité de revisión interna, sosteniendo una tabla de espuma etiquetada a mano con muestras de materiales reciclados. Su voz no tembló. Su visión no era ostentosa, era honesta. Un diseño centrado en la comunidad, texturas recicladas, caminos de circulación diseñados no solo para la función, sino para las familias. Las otras 3 firmas llegaron con recorridos animados dignos de un lanzamiento tecnológico y presentaciones de PowerPoint. Pero el diseño de Jenna contaba una historia, una que no necesitaba efectos de sonido. Al final de la sesión, el comité eligió su diseño, no porque fuera el más pulido, sino porque se sentía como Spokane. Honraba lo que estaba allí y le dejaba espacio para respirar. Esa noche, en línea 9, Jenna se sentó bajo la luz de la pantalla de su laptop. Abrió el diseño de la propuesta, revisó los márgenes, escribió el título. Debajo, en letras negritas, agregó: Jenna Whitlow, diseñadora principal. Esta vez, el nombre no se sentía prestado ni pesado. No era un legado de un árbol genealógico que no sabía qué hacer con ella. Era ganado. Se sentía como el comienzo de algo duradero. Grietas en la narrativa. Una mañana nublada de domingo, cuando el sol apenas asomaba en el cielo de Spokane, llegó la llamada. Jenna no estaba tratando de escuchar, pero el pasillo fuera de la cocina de sus padres siempre había sido un amplificador de secretos. Escuchó la voz de Avery, temblorosa, insegura, más débil de lo habitual. «No sabía que el artículo estaba plagiado», dijo. «Lo llaman mala conducta académica. No lo hice a propósito». Jenna no necesitaba escuchar toda la conversación. Conocía el tono. Mientras crecía, había oído suficiente de las veces en que Avery distorsionaba la verdad y sus padres la moldeaban aún más para que encajara en una narrativa conveniente. A la hora del almuerzo, la narrativa oficial había tomado forma. Débora estaba de pie en la cabecera de la mesa, girando el asado como si estuviera en un programa matutino. «Avery ha decidido tomar un semestre de salud», dijo con una sonrisa tranquila. «Está priorizando su bienestar mental». James asintió añadiendo: «Es solo una pausa breve. No hay nada de qué preocuparse. Todavía creemos en su potencial». Jenna no habló. Observó cómo la sala absorbía la noticia, como hacía todo en esa casa, selectivamente. La verdad, por supuesto, era más simple y mucho menos halagadora. Avery había sido atrapada entregando un trabajo escrito por alguien más. Fue una elección descuidada y perezosa, y el consejo de plagio de la universidad no tardó mucho en decidir una suspensión para el próximo semestre. Su historial impecable se agrietó. El brillo de la niña dorada se desvanecía bajo el peso de sus propios atajos.
Mientras tanto, el mundo de Jenna avanzaba en la dirección opuesta. No ostentoso, pero constante. Acababa de regresar de un seminario organizado por el profesor Harlon Beck, donde presentó una propuesta sobre mobiliario público modular y sostenible. Era una mezcla de materiales reciclados y funcionalidad urbana, una idea nacida en sesiones de bocetos nocturnos en Línea 9 y viajes en autobús por barrios desatendidos. Frente a un panel de arquitectos y planificadores urbanos, explicó cómo cada módulo podía adaptarse a las necesidades de la comunidad: descanso, refugio, espacios de reunión. Sin alardes, solo función y calidez. Después de la sesión de preguntas y respuestas, un miembro del jurado se inclinó hacia adelante. ¿Has solicitado la beca de diseñadores del noroeste? Jenna parpadeó. No, no pensé que fuera elegible. Lo eres, dijo el hombre. Y si te seleccionan, todos los gastos de tu último año estarán cubiertos. Jenna asintió lentamente, aún atónita. El dinero importaba, pero no era el punto. Alguien fuera de su familia, de su mundo, había considerado que su trabajo valía la pena invertir. El fin de semana siguiente regresó a casa, a esa casa donde sus diseños seguían siendo invisibles. Avery, según lo que Débora les decía a los visitantes, estaba mayormente recuperándose en su habitación. Débora tejía una historia cálida sobre el descanso intencional, omitiendo el consejo ético y la carta de suspensión. En la cena, Jenna mencionó casi de pasada: la próxima semana presento el rediseño del centro cívico. Soy la líder de Línea 9. James levantó la vista de su puré de papas. ¿Centro cívico? Trabajo allí. Supongo que solo están haciendo un alcance comunitario, involucrando a estudiantes en una planificación falsa. Es una buena práctica para ti. Las palabras no eran crueles. Eso las hacía peores. Fueron dichas con un toque de aliento, pero cargadas de condescendencia, como una palmada en la cabeza que decía: no te lo tomes demasiado en serio. Jenna sonrió ligeramente, como siempre. Ahora sabía cómo tomar esa chispa de duda y convertirla en poder. Al día siguiente, de vuelta en su apartamento en Spokane, abrió su laptop y encontró un nuevo correo electrónico. Asunto: Proyecto Centro Cívico. Aprobación de segunda fase. Cuerpo: felicitaciones. Su propuesta ha sido seleccionada para una presentación pública. Representará a Estudio Línea 9 como diseñadora principal. CC: James Whitlow, responsable de instalaciones. Notificación interna. Leyó el correo 2 veces, luego una tercera. No era solo un hito. Era el primer momento en que su padre tendría que saber de su trabajo. No porque ella lo dijera, ni porque él preguntara, sino porque el sistema al que servía lo obligaba a reconocerla. No reenvió el correo, no tomó una captura de pantalla, no llamó a casa. En cambio, lo guardó en una carpeta llamada Aprobado y volvió a su cuaderno de bocetos. Su mente se deslizó hacia nuevos dibujos, nuevas formas, nuevos espacios comunitarios, porque no todo necesitaba ser anunciado. Algunas victorias no eran para aplausos, sino para construir, silenciosamente, con firmeza, con ladrillos honestos. La presentación del centro cívico. El ayuntamiento de Spokane no había visto una revisión de diseño tan concurrida en años. La presentación final para el rediseño del centro cívico atrajo a arquitectos, planificadores urbanos, representantes de vecindarios y algunos residentes curiosos preguntándose cómo cambiaría el centro de la ciudad. Bajo la cúpula de luz amarilla y el zumbido de una expectativa silenciosa, Jenna Whitlow estaba sentada en la primera fila, no del todo oculta, pero apartada del centro. Su atuendo era intencionalmente simple: pantalones negros, una camisa blanca con las mangas cuidadosamente enrolladas, sin tacones, sin accesorios. El cabello recogido en un moño bajo y limpio. Parecía alguien que vino a ajustar el micrófono, no a dar la presentación principal. Pero ese era el punto. No estaba allí por el espectáculo, sino por el trabajo. Al otro lado del pasillo, su padre, James Whitlow, estaba sentado en una fila reservada para los administradores de la ciudad. Asintió mientras el alcalde le susurraba algo al oído, hojeando el programa con una mano. Luego se detuvo. Allí estaba. Presentación finalista. Estudio Línea 9. Jenna Whitlow, diseñadora principal. Sus ojos se detuvieron en el nombre. Sin cambio en su postura, sin expresión de sorpresa, solo una leve tensión en la mandíbula.
Luego levantó la vista y escaneó la sala. Sus ojos se encontraron con los de Jenna. Breves, planos, sin asentimiento, sin reconocimiento. Luego volvió la mirada al escenario, como si no la hubiera visto. Cuando anunciaron su nombre, Jenna se puso de pie. No llevaba tarjetas de notas. No las necesitaba. Caminó hacia el micrófono, tomó una respiración silenciosa que solo ella escuchó y comenzó, sin cortesías, sin agradecimientos formales. «Este edificio», dijo, con voz firme, «me crío más que mi hogar». La sala quedó en silencio. Incluso el crujir de los papeles se detuvo. Habló de las horas después de la escuela en el ala de la biblioteca pública del ayuntamiento, acurrucada en una silla bajo las ventanas del este, dibujando formas en papeles que nadie vería. Dijo que esa luz matinal que se filtraba fue su primera mentora, que el silencio de un espacio que nadie reclamaba le hizo sentir, por primera vez, que podía existir plenamente. «Esa luz», continuó, «me enseñó algo que mi hogar no hizo. Los espacios pueden sostenerte cuando las personas no lo hacen». En la primera fila, James se movió ligeramente en su asiento. Jenna no lo miró. No hacía falta. Pasó a explicar su concepto, al comité y a la multitud. «El ayuntamiento», dijo, «no necesitaba ser reinventado. Necesitaba ser recuperado. Su diseño preservaba las estructuras originales, exponía claraboyas olvidadas y añadía elementos sostenibles para fortalecer lo que ya estaba allí. Cada parte del plan apuntaba a la memoria, la intención y una nobleza silenciosa». Cuando terminó, hubo un momento de silencio, luego un aplauso lento. El aplauso creció. El alcalde se puso de pie, luego el comité de selección, luego el público. Jenna no sonrió. Inclinó la cabeza una vez en agradecimiento, y el moderador volvió al micrófono. «Nos complace anunciar que la propuesta liderada por Jenna Whitlow de Estudio Línea 9 recibió la evaluación más alta y obtendrá una subvención piloto para el desarrollo», dijo el maestro de ceremonias. Por el rabillo del ojo, vio al hombre junto a su padre inclinarse. «¿Es tu hija?», preguntó. «Hombre, debes estar orgulloso». James, con los ojos aún fijos hacia adelante, soltó una risa corta y silenciosa. «Sí», dijo. «Testaruda». Esa noche, Jenna no regresó a su estudio en Spokane, sino a Bozeman, a pedido de su madre. Deborah había llamado a principios de esa semana con voz dulce. «Estamos planeando una pequeña cena, solo nosotros, para celebrar ese asunto tuyo. Ven a casa por una noche, ¿de acuerdo?» La casa estaba cálida, oliendo a pan de ajo y pollo asado. Avery estaba desplomada en el sofá, mirando su teléfono, apenas levantando la vista cuando Jenna entró. En la mesa la conversación fue insípida. Jenna esperó a que alguien sacara el tema. No lo hicieron, así que lo hizo ella. «Ayer hice la presentación del centro cívico», dijo. «Eligieron mi diseño». Avery no levantó la vista. «No necesitas pararte frente a cientos de personas para probar que eres buena, ¿sabes?». Deborah intervino, cortando el pollo. «Eso es lindo, querida, pero no dejes que se te suba a la cabeza. A veces todo es cuestión de timing. El lugar correcto, el momento correcto». Nadie preguntó qué dijo en su discurso. Nadie pidió ver los modelos. Nadie dijo que estaba orgulloso. Jenna jugó con su comida. Los guisantes rodaron al borde de su plato, intactos. Silenciosamente, sin ira, notó que no la estaban celebrando. La estaban tolerando. Su éxito no los inspiraba. Los incomodaba. Rompía su narrativa de que ella era la que luchaba, la que se quedaba callada, la que nunca ascendía lo suficiente como para perturbarlos. Ya no necesitaba sus aplausos. La ciudad ya se había puesto de pie. La graduación de Avery. El aire primaveral en Bozeman olía a manzanos silvestres en flor y césped recién cortado, como sacado de una postal nostálgica. Jenna Whitlow salió del auto alquilado, alisando la falda de su vestido gris-azul, y tomó una respiración silenciosa. No estaba allí por ella misma. Estaba allí por la graduación de Avery, o al menos por la ceremonia. La verdad, Avery había sido suspendida y no recibiría su diploma ese semestre. Pero en la casa de los Whitlow, nadie estaba dispuesto a dejar que la verdad arruinara una imagen bonita. «Asistiremos, tomaremos las fotos, mantendremos el ánimo alto», había dicho Deborah por teléfono,
como si estuviera redactando un comunicado de prensa. Dentro del auditorio, el escenario estaba adornado con pancartas gigantes y borlas doradas. Jenna encontró un asiento en las filas traseras, desapercibida. Su cabello estaba recogido en un moño bajo. Sin lápiz labial, sin accesorios, solo presencia. En el frente vio a sus padres revoloteando alrededor de Avery como si fuera de la realeza. Deborah ajustaba la toga de su hija, recogiendo mechones sueltos. James enderezaba su corbata por quinta vez. Avery sonreía cuidadosamente, su postura ensayada, su sonrisa para el escenario. Luego comenzó la presentación de diapositivas. En la pantalla grande, una avalancha de imágenes. Avery de pequeña con tutú, Avery con uniforme de animadora, Avery soplando velas de cumpleaños rodeada de globos brillantes. Viajes familiares al lago Tahoe, barbacoas en el patio trasero del 4 de julio, mañanas de Navidad con pijamas a cuadros a juego. El rostro de Jenna no estaba en ninguna parte, ni en el fondo, ni en una esquina borrosa. No era solo un descuido, era intencional. Ya no se estremecía, pero en su pecho, un peso, un dolor que no había nombrado desde los 16, persistía. Después de la ceremonia, Jenna se quedó cerca del puesto de flores, lista para escabullirse sin ser vista. Pero Deborah la agarró del brazo, como una directora de escena con perfecta sincronización. «Aquí estás. Ven, tómate una foto con tu hermana. La pondremos en Facebook. Que todos vean lo unidas que están». Jenna siguió por instinto. Avery estaba bajo un manzano en flor, con el sombrero ligeramente inclinado, mirando su teléfono con expresión aburrida. Apenas levantó la vista. Deborah levantó su teléfono, sonriendo demasiado, y Jenna se echó atrás. «No quiero fingir», dijo suavemente. Deborah parpadeó. «¿Fingir qué?» «Actuar como si fuéramos algo. No voy a interpretar un papel para encajar en tu historia». Las palabras no eran afiladas. No estaban llenas de ira, pero se cerraron como una puerta. Por un momento, nadie se movió. Luego Avery giró la cabeza, y la sonrisa de Deborah se desvaneció, su teléfono bajando lentamente como si se hubiera vuelto pesado. Jenna no esperó una respuesta. Caminó por el césped con la certeza silenciosa de un desierto. Alguien que ya no necesitaba permiso para irse. Esa noche, de vuelta en su apartamento compartido en Spokane, se quitó los zapatos y arrojó las llaves al mostrador. La ciudad zumbaba suavemente afuera. Su mochila se desplomó junto a un taburete. En el mostrador había un montón de correo. La mitad basura, la mitad facturas. Sus dedos se detuvieron en un sobre blanco y pesado, con el sello dorado de la Oficina de Innovación y Diseño Público del Estado de Washington. Lo abrió. Dentro había una carta oficial. El Estado de Washington invita a la señorita Jenna Whitlow a ser la oradora principal en la ceremonia de graduación de estudiantes de Diseño Aplicado y Planificación Ambiental de 2024. Jenna parpadeó, releyendo las palabras. La carta detallaba que fue seleccionada no solo por su éxito académico, sino por ser la primera estudiante de pregrado en crear y escalar un modelo de diseño sostenible mientras estaba en la escuela. Su trabajo en Estudio Línea 9 había llegado a juntas de políticas, comités de subvenciones y ahora al Estado. La última línea le quitó el aliento. La ceremonia se transmitirá a nivel estatal, inspirando a futuros líderes del diseño. No lloró. No envió mensajes a nadie. No llamó a su madre. Solo se sentó en el borde del sofá, con la carta en el regazo, dejando que el momento se asentara como la luz del sol. No necesitaba decírselo a nadie en Bosman. Lo verían. No en una presentación de diapositivas familiares, sino en la televisión, en la silla habitual de James Whitlow, con los brazos cruzados, el control remoto en la mano, obligado a ver a su hija. Y esta vez no podría apartar la mirada. El discurso principal. El auditorio cívico de Glenridge zumbaba como una colmena en primavera. La luz se filtraba por las ventanas de arco alto. Las cámaras filmaban silenciosamente desde atrás. Y cientos de estudiantes esperaban con togas y birretes. Jenna Whitlow estaba detrás de la cortina del escenario, tranquila pero resuelta. No estaba allí para llamar la atención. Estaba en el lugar que se había ganado. La voz del presentador cortó los murmullos. Nuestra oradora principal y ganadora del premio a la innovación aplicada, Jenna Whitlow.
Cuando salió al escenario, los aplausos estallaron. Llevaba un blazer negro, jeans y las botas gastadas que usaba en cada clase nocturna y turno matutino. Su voz era clara. Buenos días. Primero, felicitaciones a todos aquí. Lo lograron. Y si son como yo, probablemente pagaron ese asiento ustedes mismos. Un silencio se asentó. La gente dice, creemos en ti, hasta que tienen que demostrarlo. Para estar aquí, trabajé noches, limpié oficinas, arreglé impresoras. Sé cómo se siente ser invisible en tu propia mesa de cocina, pero ser visto por un profesor que apenas sabe tu nombre. Hizo clic en un control remoto. Detrás de ella pasaron imágenes. Sus bocetos, el estudio que convirtió desde un garaje, los patios de juegos que diseñó para niños desatendidos. El diseño no se trata de planos. Se trata de hacer espacio para los que no pertenecen. En casa, Débora agarró el borde del sofá. James miró la pantalla, con los labios entreabiertos. Avery se burló en silencio, pero nadie respondió. En el escenario la voz de Jenna se suavizó. No necesitas que alguien te dé un lugar en la mesa. Puedes construir la tuya propia. Y yo lo hice. Los aplausos rugieron. Una chica joven del público, con lágrimas en los ojos, se acercó a ella. ¿Contaste mi historia? Gracias, Jenna la abrazó con fuerza, sonriendo. Ya no eres invisible. Al día siguiente llegó una llamada de Débora. Querida, dijo Débora con voz artificial y tensa. Estamos organizando una cena familiar para celebrarte. James intervino torpemente. Dejemos el pasado atrás. Todo fue un gran malentendido. Jenna esperó. Luego respondió. Iré, pero traeré a alguien, y ella se sentará a la mesa. Hubo una pausa. Por supuesto, dijo Débora rápidamente. Esa noche, en Winston-Salem, Jenna entró con un vestido azul marino, acompañada de Ava Reyes, su socia de negocios, y quizás algo más. El ambiente de la casa era escenificado, la mesa impecable. Avery apenas levantó la vista. James hizo pequeñas charlas sobre los proyectos comunitarios de Jenna, insinuando colaboraciones futuras. Tenemos conexiones en la ciudad. Podemos ayudarte así a expandirte, dijo. Jenna sonrió cortésmente. Somos cuidadosos con quién nos asociamos. Débora levantó su copa. Por eso importa. La familia. Jenna dejó su tenedor suavemente y sacó un sobre. Dentro había una carta oficial de la Junta de Desarrollo Estatal, con una línea en negrita. Debido a las investigaciones en curso sobre conflictos, un nuevo hogar. En el suelo de madera del estudio H+ en el centro de Glen Ridge, la luz del sol de la tarde se extendía en franjas. Jenna tomaba té de jazmín junto a la ventana. Su cuaderno estaba abierto en un proyecto de jardín urbano, donde los niños podían cultivar vegetales, con paneles solares al lado. En su escritorio colgaba una página vieja. Si algún día te sientes no amado, construye un lugar donde el amor no pida permiso. La escribió a los 18. Ahora estaba enmarcada. Su teléfono vibró. Un mensaje de Avery. Lo siento. Aquí estoy si quieres hablar. Jenna no respondió, pero tampoco lo borró. Esa noche, sobre comida y planos, Jenna miró a Ava. Hay nombres que no decimos para respirar, y comidas que dejamos para cocinar nuestra primera comida real. Ava solo asintió. Más tarde, colgaron un letrero de madera fuera del estudio. H+ Estudio, donde los invisibles son recordados. Jenna salió mientras el sol se ponía detrás de las colinas. El aire olía a lluvia y cedro. No miró atrás. No hacía falta. Ya había llegado. A veces, las personas que más deberían creer en nosotros son las que nos hacen dudar de nuestro valor. Pero la sanación no siempre viene con una disculpa. Viene de construir una vida llena de verdad, donde el silencio ya no duele. Aprendemos a elegirnos a nosotros mismos, a crear mesas donde no mendigamos un asiento, sino que ofrecemos uno a quienes realmente nos ven. Si esta historia te tocó, me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario, comparte tu viaje, y no olvides seguir el canal para más historias que hablen al corazón.